Hace algún tiempo hice una columna explicando el por qué el Estado no debe entrometerse en la educación y cómo los políticos han avanzado sistemáticamente sobre lo que se debe o no enseñar a los niños. Una vez más nos encontramos frente a un hito histórico, en que los estados, es decir, los políticos, nuevamente intentan avanzar sobre el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos. Estoy hablando del proyecto de garantías de la niñez. Qué curioso que cada vez que los políticos buscan avanzar sobre los derechos fundamentales de las personas y ampliar sus facultades, utilicen nombres casi poéticos para hacerlo. De esta forma polarizan la discusión, generando una falsa dicotomía entre los que quieren garantizar los derechos de los niños y aquellos seres malignos que se oponen. Explicar la perversidad de tal proyecto no es tarea fácil, dado que está reforzado con cientos de estas falsas dicotomías, pero haré mi mejor intento en desenmascarar este proyecto perverso que busca entregar por completo la educación de los niños a las ideologías posmarxistas predominantes y así terminar con la familia. El proyecto tiene 3 puntos claves: el niño como sujeto de derecho, la autonomía progresiva y el enfoque de género. Al reconocer al niño como sujeto de derecho y agregar el concepto de autonomía progresiva, implica la adquisición de derechos plenos a los jóvenes determinados por su nivel de madurez. Pero, ¿quién determina este nivel de madurez del joven? Los funcionarios públicos, esos mismos que en su inmensa mayoría llegan por pituto a ocupar los espacios estatales. Es decir, de manera arbitraria, alguien que no llegó por méritos propios determinará si su hijo tiene derecho, por ejemplo, a emanciparse, tener una pareja mayor de edad y o del mismo sexo, asistir a marchas, etc. El tercer elemento, que por supuesto termina por viciar aún más el proyecto, es el enfoque de género. Un enfoque cuyos gestores intelectuales son todos posmarxistas reconocidos, sin excepción. Una ideología cuyo fin último es la abolición de la familia que Marx y Engels reconocían como la causante del establecimiento de la propiedad privada, donde decían, y cito, el núcleo de la primera forma de propiedad privada reside en la familia, donde la esposa y los hijos son esclavos del marido. Esta esclavitud latente en la familia es la primera propiedad. Cierro cita. De esta forma, y basado en Charles Fourier, y un mal fundamentado trabajo de Lewis Morgan, identifican a la mujer como el proletariado y a los niños como parte de la propiedad del marido, dando origen al concepto de patriarcado. Es por esto que el feminismo actual apunta a una reivindicación y se busca instalar en los niños esta idea de que el sexo es una cuestión determinada exclusivamente por la cultura. Dado que la biología no respalda en lo más mínimo tal aseveración, crearon la categoría de género, con la intención de suprimir el debate científico cuyas conclusiones no los avala, eliminando cualquier relación entre la dimensión material, es decir, el sexo biológico, y la dimensión cultural, a tal punto que la misma Judith Butler, en su libro El género en disputa, termina diciendo textual que el sexo siempre fue género, permitiendo así que el debate se centre en consignas y dogmas que configuran una realidad al margen de la ciencia. Por ejemplo, la hipótesis de que la identidad de género es innata e independiente del sexo biológico no tiene ningún fundamento científico, ni hay evidencia suficiente al respecto. Si les gustaría conocer más sobre lo que dice la ciencia y los efectos de esta ideología, les recomiendo un estudio bastante amplio que se encuentra en la revista The New Atlantis bajo el nombre de Sexuality and Gender. También el libro negro de la Nueva Izquierda de Agustín Laje y Nicolás Márquez explica muy bien el fenómeno cultural y sus orígenes. En fin, el enfoque de género implica adoctrinar a los niños desde una muy temprana edad en la idea de que ellos no son ni niños ni niñas, sino más bien niñes, y que no existe tal cosa como el sexo masculino y femenino exclusivamente, invitándolos a descubrir su propia sexualidad desde pequeños, es decir, negar la ciencia y deconstruirse. Comprenderán que hay conocidas formas en las que uno descubre su sexualidad, y esto es tan así que en diversos países, tras la aprobación de la ESI, se vieron casos como que los profesores vestían de niñas a los niños y de niños a las niñas de 5 años. Otros, a los 12 años, les enseñaban a masturbarse y a utilizar consoladores. En Canadá, un hombre de 52 años, tras tener 7 hijos y divorciarse, declara autopercibirse como una niña de 13 años y siendo reconocido como tal por el Estado, es adoptado por una familia. En Inglaterra, por ejemplo, los doctores no pueden llamar al paciente hombre o mujer porque se considera discriminatorio, etc. Censura de la ciencia por medio de una ideología totalitaria y subjetiva que se autopropone como única verdad. Todo esto se tendría que empezar a enseñar en todos los recintos educativos
privados y públicos, incorporando también el lenguaje inclusivo, que instala un discurso de opresión que, tal cual sus intelectuales reclaman, busca destruir a la familia capitalista imponiéndose a través del Estado. El enfoque de género está establecido a lo largo de todo el proyecto, especificando que el no promoverlo implica una violación de los derechos del niño y por lo tanto le da al Estado la facultad de intervenir. Es decir, si su hijo en una rabieta de pubertad denuncia alguna forma de discriminación, los ineptos funcionarios públicos podrán intervenir y decirle que su hijo ya tiene la madurez suficiente para decidir con quién salir, de qué cuerpos intermedios participar, a qué marchas asistir o cómo autopercibirse. Todo esto en una ley marco que busca esconder su radicalismo con un par de inconsistentes menciones al derecho de patria potestad que dependen de la Constitución actual. Así es, el proyecto anula la preferencia de los padres casi por completo. Pero como la Convención ya advirtió no reconocer el derecho de patria potestad, el Estado pasa directamente a tener prioridad por sobre ustedes, los padres. Todo esto en un contexto en el cual funcionarios de las Cortes Internacionales, sin representatividad alguna, están impulsando una reinterpretación del derecho internacional, actuando como verdaderos activistas de estas ideologías totalitarias. Les recuerdo que los tratados internacionales a los que Chile adscribe actúan de forma supraconstitucional, pero esto lo explicaré en otro video. Este proyecto no solo busca quitarles el derecho de criar a sus hijos, sino que además busca emancipar a los niños de las familias, reconociéndolos a edades cada vez más tempranas como adultos, criados por los estados en función del Estado. Por ejemplo, crea precedente para eventualmente bajar la edad requerida para votar y continuar adoctrinando bajo la ideología posmarxista a las próximas generaciones hasta alcanzar su objetivo final: destruir a la familia como institución para de esta forma superar el sistema patriarcal capitalista opresor y pasar en algún momento a la máxima expresión del colectivismo, el comunismo. No se lo permitamos, que no se metan con los niños. La última en hacerlo fue Bachelet con su reforma educacional y miren cómo terminaron los liceos de excelencia. Revisen de dónde salieron quienes componen hoy el Frente Amplio. Vean lo que pasa en el colegio de profesores. Todos estos casos han dado muestra de la intolerancia y violencia intrínseca que descansa en el alma de estas ideologías totalitarias. No caigamos en sus manipulaciones. Estar en contra del proyecto es estar a favor de los derechos del niño y su bienestar. Los padres deben ser prioridad. Las leyes no se deben hacer en base a acepciones, ni mucho menos en base a ideologías. Estar en contra de la ideología de género no es ser homofóbico, ni un machista, ni nada parecido. Es estar a favor de la igualdad ante la ley y defenderla ante todo. Es reconocer en todos los seres humanos la misma dignidad sin privilegios de grupo. No más Estado en la educación, no más grupos intermedios politizados, digamos no al proyecto de garantías de la niñez. Soy Italo Meña, secretario general del Partido Libertario para FNM.